34. Y el tema que vamos a ver habla acerca de los conflictos en la experiencia comunitaria. Tenemos diferentes apartados. El apartado 1 que habla de las fuentes de los conflictos comunitarios, los tipos de conflictos en las comunidades y la resolución de conflictos en dichas comunidades, así como el impacto y una breve reflexión. Bueno, vamos a comenzar. En la página 34 dice así: los conflictos en la experiencia comunitaria son una parte inherente de la interacción social, ya que las comunidades están formadas por individuos y grupos con intereses, valores y recursos que en ocasiones entran en juego. Estos conflictos pueden ser detonantes de cambio social, pero también pueden generar fragmentación o desigualdad dentro de las comunidades. Punto número 1. Fuentes principales de los conflictos comunitarios. Los conflictos surgen de tensiones estructurales o dinámicas dentro de las comunidades. Las fuentes más comunes incluyen distribución desigual de recursos. La desigualdad económica y social es una de las mayores fuentes de conflicto en las comunidades. Cuando algunos grupos tienen acceso privilegiado a recursos como tierra, agua, alimentos o empleo, mientras que otros son excluidos, se generan tensiones que pueden derivar en disputas. Ejemplo, en comunidades rurales, la apropiación de recursos naturales de, por parte de empresas expectativas genera conflictos en las comunidades indígenas, quienes exigen el respeto a sus territorios. B. Identidades y diferencias culturales. Las comunidades están compuestas por grupos con identidades diversas, étnicas, religiosas, lingüísticas o culturales. Cuando estas diferencias no son reconocidas o respetadas, surgen tensiones. En algunos casos, las diferencias culturales se convierten en una excusa para la discriminación o la exclusión. Ejemplo, en la India, esas diferencias o castas o grupos religiosos han generado tensiones sociales y prolongadas, disputas por poder y autoridad. El, el acceso al poder y la toma de decisiones dentro de la comunidad son fuentes de conflicto cuando ciertos grupos sienten que no están representados o que su voz no es escuchada. Esto ocurre especialmente en contextos donde las jerarquías chocan con nuevas demandas de participación. Ejemplo, en movimientos feministas dentro de comunidades patriarcales, las mujeres exigen mayor representación y participación en la toma de decisiones, generando tensiones con las figuras de autoridad masculina. D. Cambios sociales y económicos. Los cambios impuestos por fuerzas externas como la urbanización, la globalización o la introducción de nuevas tecnologías pueden desestabilizar las dinámicas comunitarias. Las transformaciones generan conflictos entre quienes desean mantener y quienes promueven la adaptación al cambio. Ejemplo, en comunidades indígenas la llegada de proyectos turísticos ha generado conflictos entre quienes ven oportunidades económicas y quienes consideran que esas actividades destruyen su patrimonio cultural. E. Falta de comunicación o entendimiento. Muchas veces los conflictos surgen de malentendidos o falta de de comunicación entre los miembros de la comunidad. La ausencia de canales efectivos para el diálogo agrava las tensiones. Número 2. Tipo de conflictos en las comunidades. Los conflictos en las comunidades pueden clasificarse según su naturaleza. Permítanme. Inciso A, conflictos internos. Ocurren dentro de una misma comunidad o grupo social. Generalmente involucran disputas entre individuos o subgrupos que comparten un espacio o interés común. Ejemplo, una disputa entre vecinos por el uso de espacios comunes o problemas de convivencia. B. Conflictos externos.
Surgen entre la comunidad y agentes externos como el gobierno, empresas o instituciones internacionales. Estos conflictos suelen estar relacionados con la defensa de recursos o derechos colectivos. Ejemplo, las comunidades campesinas contra la expropiación de tierras para proyectos. Inciso C. Conflictos estructurales. Son el resultado de desigualdades profundas y sistemáticas como la pobreza, el racismo o el patriarcado. Estos conflictos no solo afectan a la comunidad en su conjunto, sino que reflejan tensiones más amplias de la sociedad. Ejemplo, las manifestaciones por la justicia real, racial, en países como Estados Unidos son expresiones de conflictos estructurales. Resolución de conflictos en las comunidades. La forma en que las comunidades enfrentan los conflictos depende de factores como sus valores y recursos disponibles. Algunas estrategias comunes incluyen a diálogo y negociación. Crear espacios para el diálogo permite a las partes en conflicto expresar sus puntos de vista y buscar soluciones conjuntas. Este enfoque requiere la mediación de actores imparciales como líderes comunitarios o facilitadores externos. Ejemplo, en comunidades indígenas los consejos actúan como mediadores para resolver disputas internas. B. Acción colectiva. Cuando el conflicto es con agentes externos, las comunidades a menudo recurren a la acción colectiva como manifestaciones, huelgas o bloqueos. Estas estrategias buscan visibilizar el conflicto y presionar para obtener una solución favorable. Ejemplo, las marchas por los derechos del agua en Bolivia llevaron al gobierno a revertir la privatización del servicio. C. Recuperación de la memoria histórica. En casos de conflictos prolongados, las comunidades trabajan para documentar y reflexionar sobre su historia, con el objetivo de entender las causas del conflicto y construir un futuro más justo. Ejemplo, las comisiones de la verdad en América Latina han ayudado a sanar los conflictos derivados de dictaduras y guerras civiles. 4. Impacto de los conflictos en las comunidades. Los conflictos pueden tener consecuencias tanto negativas como positivas. A. Consecuencias negativas. Fragmentación social. Los conflictos pueden dividir a las comunidades, debilitando sus lazos internos. Pérdida de recursos. Los conflictos prolongados consumen tiempo, dinero y energía que podrían haberse usado en actividades productivas. Violencia. En casos extremos, los conflictos generan en violencia, causando daños físicos y psicológicos a los miembros de la comunidad. B. Consecuencias positivas. En el cambio social, los conflictos pueden ser motores de transformación, ya que exigen la revisión de prácticas injustas o anticuadas. Fortalecimiento de la comunidad. Al enfrentar un conflicto externo, las comunidades pueden unirse y fortalecer sus lazos internos. Conciencia colectiva. Los conflictos generan debates que ayudan a visibilizar problemáticas y generar conciencia sobre los derechos de los distintos grupos. Ejemplo positivo. El movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, liderados por figuras como Martin Luther King Jr., fue un conflicto social que resultó en avances significativos en igualdad racial. Reflexión teórica sobre los conflictos comunitarios. A. Teoría del conflicto social. Desde la perspectiva marxista, los conflictos en las comunidades son una manifestación de las contradicciones inherentes al sistema capitalista. La lucha por el control de los recursos y el poder económico subyace a muchos conflictos sociales. B. Teoría del consenso. En contraste, esta teoría sostiene que los conflictos pueden resolverse mediante la cooperación y el entendimiento mutuo. Las instituciones juegan un papel central en mediar y resolver tensiones. C.
Acción colectiva. El sociólogo Charles Tilly argumenta que los conflictos comunitarios son catalizadores para la acción colectiva, ya que generan identidades compartidas y motivan la organización social. Vamos a irnos ahora al cuadernillo para ver las actividades. Permítanme. Dice, elabora un mapa conceptual donde el nodo sea conflictos en las comunidades. Vas a incluir las fuentes dentro del contexto como subtemas y para cada fuente vas a escribir una breve descripción y un ejemplo, sea real o ficticio. Eso es en esta actividad. Vamos a ver la siguiente. Permítanme. 14. Actividad 14 dice, tienes que leer la siguiente instrucción. Dice, los estudiantes deben leer el siguiente caso ficticio. Una comunidad depende de un río cercano para el riego de sus cultivos. Sin embargo, una empresa industrial se ha instalado río arriba y está desviando gran parte del agua para sus operaciones, dejando a la comunidad con escasez de agua. La empresa afirma tener permisos legales para su actividad, pero la comunidad alega que no fueron consultados ni informados. Responde lo siguiente. ¿Qué tipo de conflicto es este? ¿Interno, externo o es estructural? ¿Qué fuentes de conflicto están inmersas? Distribución de recursos, disputas por poder, etcétera. ¿Qué acciones puede tomar la comunidad para enfrentar este conflicto? Diálogo, mediación, etcétera. Vas a responder estas actividades en tu este cuaderno, por favor. Continúo. 14. Configuración institucional y regulación del poder. Permítanme. La configuración institucional y la regulación del poder son pilares fundamentales en la organización de las comunidades. Las instituciones desempeñan un rol central en la estructura social, política, económica y cultural, ya que regulan las relaciones de poder, establecen normas y legitiman conductas colectivas. Para entender esta configuración es esencial analizar cómo esas instituciones se desarrollan, cómo ejercen el poder y qué mecanismos utilizan para mantener su autoridad. Instituciones como reguladoras del poder, gobierno, escuela, matrimonio y ejército. El gobierno es una de las instituciones centrales en la regulación del poder, ya que es responsable de administrar y dirigir la sociedad mediante leyes, políticas y sistemas de control. Los gobiernos definen cómo deben actuar los ciudadanos, regulan los recursos, resuelven conflictos y garantizan o reprimen sus derechos. Regulación del poder. El gobierno regula el poder a través de leyes, constituciones y sistemas judiciales. Define quién puede acceder al poder político y cómo se ejerce. Legitimación del poder. Permítanme. Legitimación del poder. Los gobiernos legitiman su autoridad mediante elecciones, constituciones o ideologías que justifican su papel como representantes del bien común. Por ejemplo, una democracia se legitima a través del voto popular, mientras que un régimen autoritario puede usar la fuerza o el control ideológico. Ejemplo, en países democráticos como Finlandia, el gobierno fomenta la participación ciudadana y la transparencia, legitimando su poder mediante mecanismos como el sufragio. En contraste, estos regímenes autoritarios, como Corea del Norte, el poder se perpetúa a través de la propaganda y la coacción.
La escuela. La escuela es una institución clave en la simbolización y formación de los ciudadanos. Actúa como un regulador del poder simbólico al enseñar normas, valores y reconocimientos que perpetúan el orden social. Regulación del poder. Las escuelas regulan el poder al decidir qué ciudadanos enseñan, quiénes tienen acceso a la educación y cómo se estructura el sistema educativo. Esto influye en la movilidad social y en la capacidad de los individuos para participar en la sociedad. Legitimación del poder. La escuela legitima el poder al transmitir ideologías dominantes. Por ejemplo, puede reforzar valores patrióticos, religiosos o económicos que justifican las estructuras existentes. Ejemplo, en sistemas educativos altamente competitivos como el de Japón, la escuela reproduce las jerarquías sociales al premiar a los estudiantes más exitosos académicamente, mientras que en modelos más exclusivos como el de Dinamarca, busca reducir desigualdades y fomentar la equidad. 3. Matrimonio. El matrimonio, aunque es una institución más ligada a la esfera privada, regula el poder al establecer normas sobre las relaciones personales y familiares, define roles de género, acceso a recursos y derechos legales en una comunidad. Regulación del poder. El matrimonio, quien pueda unirse legalmente, bajo qué condiciones y con qué derechos. Históricamente, estas regulaciones han excluido a ciertos grupos como parejas del mismo sexo o matrimonios interraciales. Legitimación del poder. Legitima el poder a través de normas culturales, religiosas y legales que refuerzan estructuras familiares específicas. Por ejemplo, en las sociedades patriarcales, el matrimonio ha sido usado para legitimar el control masculino sobre la familia. Ejemplo, en India, el sistema de matrimonio arreglado todavía refuerza jerarquías sociales, mientras que en países como Suecia, el matrimonio igualitario y las leyes de convivencia buscan promover la igualdad de género y la diversidad. 4. Ejército. El ejército es una institución encargada de la defensa y seguridad de la comunidad, pero también actúa como un regulador del poder interno y externo, especialmente en contextos de conflicto o amenaza. Regulación del poder. Controla el uso de la fuerza, protege al Estado y regula conflictos internos y externos. En algunos casos, el ejército también interviene en la política como los golpes de Estado. Legitimación del poder. El ejército legitima su poder mediante discursos de protección, patriotismo y seguridad nacional. En muchas sociedades se presenta como el guardián de la estabilidad y la soberanía. Ejemplo, en países como Estados Unidos, el ejército goza de gran legitimidad gracias al discurso de defensa nacional y valores democráticos. En contraste, en dictaduras militares como la de Augusto Pinochet en Chile, el ejército usó la violencia y el control social para mantener el poder. Rol de las instituciones en la configuración de prácticas colectivas. Las instituciones configuran las prácticas colectivas al establecer normas y patrones de comportamiento que la sociedad adopta como válidos o legítimos. Estas prácticas no son neutrales, sino que reflejan relaciones de poder y responden a intereses específicos. 1. Socialización. Las instituciones como la escuela o el matrimonio actúan como herramientas de socialización que enseñan y refuerzan normas sociales, valores y expectativas. Por ejemplo, la escuela enseña a los ciudadanos a respetar la autoridad, trabajar en equipo y consumir y cumplir reglas. 2. Distribución del poder. Definen cómo se distribuyen los recursos, las oportunidades y el acceso a la toma de decisiones. Por ejemplo, los gobiernos determinan quién puede votar o postularse para un cargo público. Control y regulación.
A través de leyes, políticas o normas culturales, las instituciones regulan el comportamiento colectivo, castigando desviaciones o premiando la conformidad. Por ejemplo, el matrimonio regula las relaciones familiares, estableciendo derechos de herencia o custodia. 4. Reproducción del orden social. Al legitimar las jerarquías existentes, las instituciones contribuyen a mantener el status quo. Por ejemplo, un sistema educativo desigual perpetúa las diferencias de clase social. Permítanme. Análisis de cómo las instituciones legitiman el poder y la violencia. Las instituciones utilizan diversos mecanismos para legitimar el poder y la violencia. Este proceso puede ser explícito como en los regímenes autoritarios o implícitos como en las sociedades democráticas donde las desigualdades estructurales están normalizadas. 1. Legitimación a través del discurso. Las instituciones construyen narrativas que justifican su autoridad. Por ejemplo, el gobierno utiliza discursos de orden y progreso para justificar leyes progresivas. El ejército utiliza la idea de defensa nacional para justificar conflictos armados o represión interna. 2. Uso simbólico del poder. Las instituciones emplean símbolos, rituales y tradiciones para reforzar su legitimidad. Por ejemplo, en las escuelas los himnos y ceremonias patrióticas refuerzan la identidad nacional y la obediencia. En el matrimonio, los rituales religiosos o civiles refuerzan la idea de unión legítima. Normalización de la violencia. La violencia institucional no siempre es física, también puede ser estructural o simbólica. Ejemplos: la exclusión de ciertos grupos del sistema educativo o laboral perpetúa la desigualdad. La represión de movimientos sociales por parte del ejército o la policía legitima el uso de la fuerza en nombre del orden. Control ideológico. Las instituciones moldean el pensamiento colectivo mediante la educación, los medios de comunicación o la religión. Por ejemplo, la escuela enseña historias oficiales que refuerzan la legitimidad del gobierno. Las leyes matrimoniales pueden perpetuar roles de género que justifican desigualdades. Vamos a ver ahora lo que vas a hacer de actividad 15 y 16. Permítanme. Actividad 15. Vas a investigar la historia de una comunidad específica de manera individual. Vas a investigar ya sea el gobierno, escuela, matrimonio o ejército. Del gobierno vas a investigar los cambios en los sistemas de gobierno, como son la monarquía, la democracia, dictaduras, etc. De la escuela puedes investigar la evaluación de los modelos educativos en el país o en el mundo. En el matrimonio puedes investigar cambios en las leyes y normas sobre el matrimonio, igualitario, arreglado, religioso, etc. Y en el ejército vas a investigar la historia del uso del ejército en conflictos internos o externos. Cuando hayas investigado alguna de estas instituciones, vas a construir una línea del tiempo que muestre los momentos clave en la evolución de esta institución, en donde deberás incluir fecha importante, breve explicación de los eventos y ejemplos de cómo esos eventos impactaron en la sociedad y la regulación del poder. Vamos ahora con la actividad 16, que dice así. Vas a seleccionar una institución y vas a hacerme una historia visual como en un cómic o viñetas en la que en la que se muestre cómo la institución regula las prácticas colectivas. Ejemplo, una escuela impartiendo valores sociales o un gobierno imponiendo leyes. Vas a ejemplificar una situación donde se legitime el poder o la violencia. Ejemplo, una manifestación reprimida por el ejército,
leyes de matrimonio que excluyen a ciertos grupos. Y la historia debe incluir de 6 a 8 viñetas. Vas a incluir personajes y diálogos que representen roles de la institución y los afectados. Ajá, sí. Y un mensaje final sobre cómo la institución puede evolucionar o mejorar su impacto en la sociedad. Siguiente. Denme un minutito, espérenme. Vamos a continuar con la siguiente progresión, que es progresión 8. Y dice así. El objetivo de esta progresión 8 es el siguiente. Explica hasta dónde se extiende, perdón, el mundo tecnológico, natural, artístico, animal y quienes conforman humanos, animales, instituciones, cosas, la experiencia colectiva de su comunidad para que reconozcan los elementos que conforman su experiencia colectiva y sus sentidos dentro de ella con el fin de enriquecerla. Una comunidad se puede concebir en relación con los lugares, funciones, prácticas, costumbres y sentidos que ocupan y tienen en ella las cosas y los animales. Incluso se puede sostener que toda comunidad humana forma parte de relaciones ambientales que la superan. Permítanme, no sé en dónde me quedé. Ajá, dice, así la experiencia colectiva adquiere un sentido mayor que la experiencia de solo una comunidad humana. Se pretende, por tanto, que el estudiante adquiere elementos y recursos filosóficos y habilidades críticas para problematizar en textos, pinturas, audios, videos, la experiencia colectiva de su comunidad, más allá de la vida humana que la conforma. Vamos a ver ahora el tema de extensión de la experiencia colectiva más allá de lo humano. Número 1. Relación de la comunidad con la naturaleza, tecnología y arte. La experiencia colectiva humana no se limita a las relaciones entre personas, sino que está profundamente influida por la interacción con la naturaleza, la tecnología y el arte. Estas dimensiones no humanas dan forma a nuestras prácticas, creencias y formas de organización y al mismo tiempo son moldeadas por las decisiones colectivas que tomamos como sociedad. Analizar esta interconexión es crucial para comprender cómo las comunidades se adaptan, evolucionan y se transforman a lo largo del tiempo. Relación con la naturaleza. La naturaleza ha sido históricamente el punto de partida de las comunidades humanas. Desde la antigüedad, las relaciones de las comunidades con su entorno natural han definido sus prácticas culturales, económicas y sociales. Las actividades como la agricultura, la ganadería, la pesca o la minería no solo han permitido la supervivencia humana, sino que también han moldeado las creencias y los rituales colectivos. Por ejemplo, muchas culturas agrícolas desarrollaron festividades alrededor de las estaciones del año, como los solsticios, para garantizar buenas cosechas. Sin embargo, con el tiempo esta relación ha evolucionado hacia dinámicas de explotación
que han llevado a conflictos ambientales y a la necesidad de buscar sostenibilidad. Actualmente, el cambio climático es un ejemplo claro de cómo las decisiones colectivas, como la industrialización masiva, han afectado negativamente el entorno natural, obligando a las comunidades a repensar su relación con la naturaleza. Por ejemplo, muchas comunidades indígenas de América Latina han liderado movimientos para proteger sus territorios de la deforestación y la minería, mostrando cómo las relaciones con la naturaleza pueden basarse en el respeto mutuo en lugar de la explotación. Relación con la tecnología. Dice así, la tecnología es otra dimensión clave en la experiencia colectiva. Desde la invención de herramientas primitivas hasta la era digital, han transformado, ha transformado cómo las comunidades interactúan entre sí y con su entorno. En el pasado, la rueda, la imprenta y el telar mecánico revolucionaron las economías y las relaciones sociales, permitiendo una mayor especialización y conexión entre comunidades. Hoy en día, la tecnología digital ha llevado estas transformaciones a un nivel global. Las redes sociales, por ejemplo, han redefinido cómo las comunidades se forman, interactúan y organizan. Movimientos sociales como el Black Lives Matter o el Me Too han demostrado cómo las plataformas tecnológicas pueden ampliar las voces de las comunidades y permitir que sus mensajes alcancen una audiencia global. Continúo. Sin embargo, la tecnología también ha creado desafíos como la desinformación, el aislamiento social y la desigualdad en el acceso a herramientas digitales. Relación con el arte. El arte, en sus múltiples formas, ha sido siempre un medio para expresar la experiencia colectiva de las comunidades, desde las pinturas rupestres que representaban la vida cotidiana en la prehistoria, hasta los movimientos artísticos modernos como el surrealismo o el muralismo. El arte refleja los valores, conflictos y aspiraciones de las comunidades humanas. Por ejemplo, el muralismo mexicano, liderado por artistas como Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, representó las luchas sociales y políticas de la nación, creando un sentido de identidad colectiva en un momento crítico de la historia del país. En la actualidad, el arte urbano y el graffiti han servido como plataformas para que comunidades marginadas expresen sus demandas y denuncien las instituciones sociales, como ocurre en muchas ciudades de América Latina. Influencia de animales, instituciones y elementos no humanos en la colectividad. En la experiencia colectiva humana, los animales, las instituciones y otros elementos no humanos desempeñan roles fundamentales en la configuración de las relaciones sociales y los sistemas de organización. Esos actores no humanos son tanto colaboradores como catalizadores en el desarrollo de las comunidades. Los animales han sido esenciales para las comunidades humanas desde tiempos ancestrales. La domesticación de especies como el perro, el caballo o el ganado permitió no solo la supervivencia, sino también la creación de nuevas formas de interacción social. Por ejemplo, los caballos jugaron un papel crucial en el transporte y la guerra en muchas culturas, mientras que los gatos fueron venerados en el antiguo Egipto como símbolos de protección. En la actualidad, los animales también tienen un impacto emocional y simbólico en las comunidades. Las mascotas, por ejemplo, son consideradas parte integral de muchas familias, contribuyendo al bienestar emocional de sus miembros. Además,
Los movimientos por los derechos humanos, por los derechos de los animales, han transformado las prácticas colectivas, cuestionando la explotación de animales en la ganadería industrial y promoviendo alternativas más sostenibles como el veganismo. Influencia de las instituciones. Las instituciones como el gobierno, las escuelas y las organizaciones religiosas son pilares de la experiencia colectiva, ya que regulan las interacciones sociales y determinan las normas de comportamiento. Estas instituciones actúan como mediadores entre las personas y los elementos no humanos, como la naturaleza y la tecnología. Por ejemplo, los gobiernos y los elementos no humanos. Por ejemplo, los gobiernos establecen políticas ambientales que regulan cómo las comunidades interactúan con su entorno, mientras que las escuelas transmiten conocimientos sobre ciencia y tecnología. Un ejemplo claro de esta influencia es la ONU, una institución global que ha promovido la cooperación internacional en temas como el cambio climático, la paz y los derechos humanos. Sin embargo, también es importante analizar críticamente cómo esas instituciones pueden perpetuar dinámicas de poder y exclusión, como ocurre cuando las decisiones políticas benefician a ciertos grupos en detrimento de otros. Elementos no humanos y su impacto. Además de los animales y las instituciones, estos elementos no humanos como los objetos tecnológicos y los paisajes urbanos también configuran la experiencia colectiva. Por ejemplo, la arquitectura de una ciudad influye en cómo las personas interactúan y se desplazan, mientras que los dispositivos tecnológicos como los teléfonos digitales transforman la forma de comunicación y organización. En ciudades como Barcelona, los espacios públicos diseñados por el arquitecto Antoni Gaudí no solo son funcionales, sino que también fomentan un sentido de comunidad al invitar a las personas a reunirse y compartir experiencias. Por otro lado, los avances en inteligencia artificial están planteando preguntas sobre cómo las máquinas pueden influir en las decisiones colectivas y en las dinámicas de poder. Reconocimiento de relaciones ambientales y fuerzas externas. Las comunidades humanas no existen en el aislamiento, están profundamente conectadas con las fuerzas ambientales y externas que las rodean. Reconocer estas relaciones es esencial para comprender cómo las comunidades se configuran y revolucionan en un mundo interdependiente. Relaciones ambientales. El medio ambiente no es solo un recurso para las comunidades ambientales, sino también un actor que influye en sus decisiones y prácticas. Los desastres naturales, como terremotos e inundaciones, han obligado a las comunidades a desarrollar sistemas de resiliencia y solidaridad. Por ejemplo, tras el terremoto de 2017 en México, las comunidades locales se organizaron para rescatar a las víctimas y proporcionar apoyo a los afectados, demostrando cómo las relaciones ambientales pueden fortalecer la cohesión social. Además, el movimiento hacia la sostenibilidad ambiental ha llevado a muchas comunidades a repensar sus prácticas colectivas, adoptando tecnologías verdes y promoviendo economías circulares. Esto se refleja en iniciativas como los huertos urbanos y las cooperativas de energía renovable, que buscan equilibrar las necesidades humanas con las limitaciones del entorno natural. Fuerzas externas, globalización y tecnología. La globalización y la tecnología son fuerzas externas que han transformado la experiencia colectiva de las comunidades. Por un lado, la globalización ha facilitado el intercambio cultural y económico,
conectando a las comunidades a nivel mundial. Sin embargo, también ha generado desigualdades y conflictos, como los que surgen en torno al comercio internacional y la migración. Por ejemplo, las remesas enviadas por migrantes a sus comunidades de origen han sido un factor clave en el desarrollo económico de muchas regiones, pero también han planteado preguntas sobre la independencia económica y la identidad cultural. De manera similar, la tecnología ha creado nuevas oportunidades y desafíos para las comunidades, como el acceso a la educación en línea y la brecha digital que excluye a ciertos grupos. Vamos a irnos a la actividad 17 y 18. Dice, de manera individual, vas a dibujar un árbol en una hoja en blanco. Puede ser un dibujo simple o un dibujo decorativo. En las raíces vas a representar los elementos de la naturaleza que sustentan a una comunidad, como puede ser agua, tierra, aire y biodiversidad. En el tronco vas a explicar cómo la conexión entre la comunidad y la tecnología como herramientas, máquinas, redes digitales, etcétera. Y en las hojas vas a añadir ejemplos prácticos de cómo las fuerzas externas, como los avances tecnológicos o los fenómenos naturales, influyen en las decisiones colectivas de la comunidad. Actividad 18. Permítanme. Me vas a investigar de favor un cuadro de B en el cual en dos círculos vas a intersectar lo siguiente. Dice, en el círculo número 1 vas a escribir cómo los elementos naturales, como los animales, ecosistemas, permítanme, cómo los animales, ecosistemas, fuerzas ambientales contribuyen a la comunidad. Después, en el círculo 2 vas a describir cómo las instituciones humanas, como el gobierno, escuelas, tecnología, afectan a la experiencia colectiva. En la intersección vas a identificar las áreas donde naturaleza e instituciones trabajan juntas para moldear las prácticas colectivas. Por ejemplo, leyes ambientales, urbanización sostenible, etc. Vamos a irnos a la siguiente parte. Vamos a ver la progresión 9 y 10. Los objetivos son los siguientes. Argumenta la posibilidad, conveniencia de preservar la experiencia colectiva de una comunidad para que pueda valorar la conveniencia de mantener o de transformar el sentido, la forma y la estructura de las relaciones de una comunidad. Hay que situar al estudiante en el empleo de los recursos, así como de los usos y prácticas filosóficas con la intención de que puedan comprender, fundamentar, justificar o tomar decisiones sobre la experiencia colectiva de una comunidad. Las humanidades exigen de quienes hacen uso de ellas que puedan enunciar y sostener la verdad, la relevancia, la validez, la veracidad y la autenticidad de sus afirmaciones. Las estructuras de los argumentos pueden ser lógicas, retóricas, heurísticas o literarias. Se trata de que el estudiante, al comprender las condiciones de reproducción, las formas de solidaridad y de sostenimiento, los ejercicios de poder y de solidaridad, las violencias, las instituciones y leyes que conforman la experiencia colectiva de una comunidad, se pregunte si se pueden mantener de la misma manera o si se pueden o deben cambiar.
El tema que vamos a ver en esta progresión tiene como nombre Evaluación filosófica sobre la conveniencia de mantener o cambiar las estructuras sociales. Dice, las estructuras sociales y su rol en la experiencia colectiva. Las estructuras sociales son el marco normativo y organizacional que da forma a las interacciones entre individuos dentro de una comunidad. Estas estructuras incluyen instituciones, familia, gobierno, religión, normas culturales y sistemas de valores. Evaluar la conveniencia de preservarlas o transformarlas implica un análisis de su utilidad, impacto y justicia en el contexto de las dinámicas sociales actuales. Perspectiva de preservar las estructuras sociales. Desde una perspectiva conservadora, las estructuras sociales son producto de siglos de evolución y están profundamente arraigadas en la identidad colectiva. Cambiarlas podría generar desestabilización o pérdida de valores esenciales. Teoría del conservadurismo de Burke. El filósofo político Edmund Burke argumentaba que las instituciones tradicionales son fundamentalmente para la cohesión social, que representan una herencia colectiva. La preservación de estas instituciones es clave para garantizar la estabilidad. Ejemplo aplicado. En las comunidades rurales de Escocia, la preservación de tradiciones como el Highland Games y los sistemas de clanes ha sido fundamental para mantener la identidad cultural. Cambiar esas estructuras podría diluir el sentido de pertenencia de la comunidad. Perspectiva de transformar las estructuras sociales. Por el contrario, las filosofías progresistas argumentan que las estructuras sociales pueden adaptarse a las necesidades cambiantes de las comunidades. Esto se aplica especialmente cuando las instituciones perpetúan desigualdades o son ineficientes. Teoría crítica y transformación. La teoría de Frankfurt, representada por pensadores como Herbert Marcuse y Jürgen Habermas, enfatiza la necesidad de transformar las estructuras sociales que promueven opresión o desigualdad. Según esta perspectiva, las instituciones deben de estar abiertas al cambio para evolucionar hacia sociedades más justas. Ejemplo aplicado. El movimiento feminista en América Latina ha desafiado estructuras patriarcales como la desigualdad en el acceso al trabajo y los sistemas legales que favorecen a los hombres. Esto ha llevado a cambios significativos en, en leyes de violencia de género y derechos reproductivos. Factores clave en la evaluación filosófica. 1. Impacto en la justicia social. Las estructuras sociales deben evaluarse en función de su capacidad para promover la justicia. Esto implica considerar si perpetúan desigualdades o contribuyen al bienestar colectivo. 2. Resiliencia cultural y sostenibilidad. La preservación de estructuras debe considerar su capacidad de adaptarse a los cambios sin perder su esencia. 3. Proyección futura. La evaluación filosófica también debe considerar los efectos a largo plazo de preservar o transformar una estructura. Ejemplo reflexivo. En la lucha contra el cambio climático, mantener estructuras económicas basadas en combustibles fósiles puede ser sostenible. Sin embargo, la transición a energías renovables también plantea desafíos económicos y culturales que adquieren una evaluación filosófica cuidadosa. 2. Análisis de la verdad, relevancia y validez de las relaciones comunitarias. Las relaciones comunitarias son la base sobre la cual las comunidades se construyen y
evolucionan. Este análisis examina si las prácticas y normas sociales reflejan los valores declarados por la comunidad. La verdad en las relaciones comunitarias. La verdad en las relaciones comunitarias implica una coherencia entre los valores y las acciones. Cuando las normas sociales no reflejan los principios declarados, se genera hipocresía institucional. Ejemplo práctico. En India, el sistema de castas sigue influyendo en las dinámicas sociales a pesar de las leyes que promueven la igualdad. Esto muestra una desconexión entre los valores declarados y las prácticas reales. Siguiente punto. Herramientas filosóficas. Fenomenología. Analiza cómo las personas experimentan estas contradicciones en su vida diaria. Dialéctica. Cuestiona las tensiones entre los ideales declarados y las prácticas reales. La relevancia de las relaciones comunitarias. Las normas sociales en las instituciones deben evolucionar para seguir siendo relevantes en un mundo cambiante. Esto incluye adaptarse a nuevas realidades económicas, tecnológicas y culturales. Ejemplo práctico. La pandemia de COVID-19 mostró la necesidad de adaptarse rápidamente a nuevas formas de interacción social, como el trabajo remoto y la educación en línea. Las instituciones que no pudieron adaptarse perdieron relevancia. La validez de las relaciones comunitarias. La validez implica la capacidad de justificar éticamente las normas sociales. Una relación comunitaria válida debe basarse en principios sólidos de justicia, igualdad y respeto. Ejemplo práctico. El movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos cuestionó la validez de las instituciones políticas que perpetúan la discriminación racial. Esto impulsó reformas en políticas de justicia penal y prácticas policiales. Herramientas filosóficas, ética normativa. Proporciona criterios para evaluar la validez de las normas. 2. Teoría de la justicia de Rawls. Propone que las instituciones deben garantizar equidad para todos. Uso de recursos filosóficos para justificar cambios o preservaciones. Los recursos filosóficos son esenciales para fundamentar decisiones sobre el cambio o preservación de estructuras sociales. Estos recursos incluyen teorías, principios y métodos que permiten analizar críticamente las dinámicas culturales. Filosofías que justifican la preservación. 1. Conservadurismo filosófico. Justifica la preservación con el argumento de que las tradiciones son esenciales para la estabilidad. Ejemplo práctico. En Suiza, las transformaciones de democracia directa han sido preservadas porque fomentan una participación comunitaria única. 2. Funcionalismo. Defiende que las instituciones cumplen funciones necesarias para la cohesión social. Filosofías que justifican la transformación. Teoría crítica. Identifica estructuras opresivas y propone cambios para alcanzar la justicia. 2. Pragmatismo. Enfocado en la unidad práctica, aboga por cambios que resuelvan problemas concretos. Ejemplo práctico. La introducción del matrimonio igualitario en países como España y Argentina fue justificada mediante principios de igualdad y justicia impulsados por el pragmatismo social y jurídico. Vamos a ver ahora en una tabla comparativa la evaluación filosófica sobre la preservación o transformación de las estructuras sociales. Aspecto número 1, identificación de la estructura. Análisis del tipo de estructura social en cuestión. Gobierno, familia, educación, tradiciones. Ejemplo, sistema educativo en un país determinado. Evaluación de su impacto.
Revisión de cómo promueve la justicia y el bienestar social, considerando teorías como el principio de equidad por John Rawls o el conservadurismo. Ejemplo, reformas en las leyes laborales. Preservación. Razones para mantener estructuras sociales enfatizando cohesión e identidad. Preservación de tradiciones culturales. Transformación. Justificación para adaptar las estructuras a nuevas necesidades sociales. Cambios en las leyes de género para mayor inclusión. Proyección a largo plazo. Análisis de los efectos futuros. Análisis de los efectos futuros de preservar o transformar una estructura y la estabilidad durante los cambios. Generaciones futuras con sistemas educativos mejorados. Rol de las instituciones y legitimación del poder. Gobierno. Regula leyes y garantiza el orden social. Ejemplo, democracia representativa. Escuela, transformación de valores, saberes y construcción de ciudadanía. Ejemplo, educación cívica en escuelas públicas. Matrimonio, estructura familiar y reproducción de normas sociales. Roles de género en tradiciones matrimoniales. Ejército, monopolio del uso de la fuerza y defensa del territorio. Ejemplo, justificación de intervenciones militares en instituciones internacionales. Configuración de prácticas colectivas. Influencia en normas sociales. Las instituciones moldean comportamientos y valores colectivos. Ejemplo, papel de la Iglesia en regulación moral. Fomenta sentido de pertenencia. Ejemplo, descripción. Creación de identidad grupal a través de símbolos y narrativas institucionales. Ejemplo, instituciones escolares promoviendo identidad nacional. Legitimación del poder y violencia. Discursos e ideologías. Descripción, uso de narrativas para justificar decisiones políticas o económicas. Ejemplo, propaganda gubernamental en tiempos de crisis. Siguiente, perpetuación de desigualdades, mecanismos institucionales que favorecen ciertos grupos sociales mientras excluyen a otros. Sistemas jurídicos que benefician a las élites económicas. Vamos a ver ahora la actividad 19 y 20 de tu manual. Es página 82 y 83. Aquí hay que responder las siguientes preguntas. Dice, pregunta número 1. ¿Crees que las estructuras sociales, gobierno, familia, educación, deberían cambiar para adaptarse a los tiempos modernos? Vas a explicar por qué. ¿Qué beneficios crees que tiene la preservación de tradiciones y costumbres dentro de una comunidad? En tu opinión, ¿es más importante la estabilidad social o la igualdad y justicia para todos? Justifica tu respuesta. ¿Qué opinas sobre las normas sociales que parecen ser contradictorias con los valores declarados por la comunidad? Ejemplo, el sistema de castas en India o las leyes contra la discriminación social, que no se aplican efectivamente. ¿Cómo podrían las nuevas tecnologías cambiar las estructuras sociales existentes? ¿Deberían estas transformaciones ser apoyadas o resistidas? Actividad 20. En la actividad 20 vas a diseñar un mapa mental acerca de las relaciones comunitarias. Vamos a irnos con el último tema y de ahí voy a explicar el proyecto que vas a hacer. Dice, transformación de la experiencia colectiva. La transformación de la experiencia colectiva se refiere a los procesos mediante los cuales las estructuras sociales, políticas y económicas de una sociedad se modifican para adaptarse a nuevas condiciones, resolver conflictos internos o responder a desafíos emergentes. Estos procesos pueden tener lugar a través de diversas metodologías.
como revoluciones, reformas, utopías y generaciones, y tienen un impacto profundo en la vida de las personas y en la forma en que interactúan entre sí. Uno, método de transformación social, revolución, utopía, re- reforma y regeneración. Revolución, cambios radicales en la estructura social. La revolución es uno de los métodos más radicales de transformación social, caracterizado por el cambio abrupto y muchas veces violento en las estructuras de poder, la organización económica y las instituciones políticas. Permítanme. Este tipo de transformación busca no solo la modificación superficial de las estructuras existentes, sino su reemplazo total. La historia está llena de revoluciones que han cambiado el curso de las sociedades, como la Revolución Francesa, la Revolución Rusa y la Revolución Cubana. Teorías filosóficas y políticas sobre la evolución. Karl Marx y Friedrich Engels. La teoría marxista de la revolución sostiene que las clases trabajadoras deben derrocar al sistema capitalista y reemplazarlos por una sociedad socialista. Según Marx, las contradicciones inherentes al capitalismo conducirían inevitablemente a una revolución que erradicará la explotación de clase. Mao Zedong. Para Mao, la revolución no solo debía ser liderada por la clase trabajadora, sino también por los campesinos, adoptando el marxismo a las realidades de una China rural. Teoría del Leviatán de Thomas Hobbes. Aunque Hobbes no aboga por la revolución, su enfoque sobre el contrato social plantea las bases para entender cómo los movimientos revolucionarios pueden surgir cuando el contrato entre gobernantes y gobernados se rompe. Impactos de la revolución en la experiencia colectiva. Positivos. Reemplazo de estructuras opresivas, creación de un nuevo orden social basado en ideales de justicia e igualdad. Negativos. Destrucción de bienes, vidas humanas y relaciones sociales, con la posibilidad de instaurar nuevos regímenes opresivos. Utopía, la imaginación de un mundo perfecto. El concepto de utopía se refiere a la creación de una sociedad ideal en la que las injusticias, desigualdades y problemas sociales han sido eliminados. Las utopías son propuestas teóricas que representan la aspiración máxima de una sociedad sin problemas. A menudo las utopías son más un ejercicio filosófico que un plan práctico, pero sirven como fuente de inspiración para movimientos de transformación. Teorías filosóficas sobre la utopía. Thomas More, en su libro Utopía de 1516, More presenta una isla ficticia donde los ciudadanos viven en paz, con igualdad social y sin propiedad privada. Esta visión se convirtió en un modelo para posteriores filosóficos utópicos. Platonismo. En la República, Platón describe una sociedad ideal basada en la justicia, en la que los individuos están organizados en tres clases, cada uno cumpliendo con su función natural. El movimiento utopista socialista en el siglo XIX, figuras como Charles Fourier y Robert Owen propusieron comunidades autónomas y autosostenibles como una solución a los problemas de la industrialización. Impactos de la utopía en la experiencia colectiva, positivos. Inspiración para el cambio social, motivación para las reformas y experimentos sociales como las comunidades hippies o las ciudades jardín. Negativos, el peligro de la idealización excesiva que puede llevar a la frustración cuando las ideas no se concretan o incluso
a la imposición de visiones autoritarias bajo el pretexto de crear una sociedad perfecta. Reforma, transformación gradual y controlada. La reforma se refiere a los cambios graduales dentro de las estructuras sociales existentes. A diferencia de la revolución, la reforma no busca destruir las instituciones fundamentales, sino mejorar y adaptarlas a las nuevas condiciones sociales, económicas y políticas. Las reformas pueden ser políticas, sociales o económicas y suelen ser impulsadas por movimientos internos dentro de la sociedad o por las demandas populares. Teorías filosóficas y políticas sobre la reforma. John Stuart Mill. Como defensor del liberalismo, Mill argumentó a favor de reformas dentro del sistema capitalista que protegieran las libertades individuales, la igualdad y la justicia social. Tocqueville y el liberalismo reformista. Alexis de Tocqueville, en su libro La democracia en la América, subraya que la democracia, a través de reformas graduales, puede lograr un equilibrio entre libertad y orden sin recurrir a la revolución. Teoría reformista del socialismo democrático. Movimiento como el socialismo democrático, representado por figuras como Edward Bernstein, abogan por una reforma gradual en lugar de una revolución violenta. Impacto de la reforma en la experiencia colectiva. Positivos. Estabilidad social, adaptación a los cambios sin causar rupturas profundas, posibilidad de lograr avances significativos sin recurrir a la violencia. Negativos. La lentitud del cambio, que puede resultar insuficiente frente a situaciones de urgente necesidad social, y la posible cooptación del proceso reformista por intereses establecidos. Regeneración, renovación y revitalización de la sociedad. La regeneración se refiere a la revitalización de una sociedad en su conjunto o en aspectos específicos para hacer frente a la decadencia o corrupción interna. Este concepto suele estar vinculado a un proceso de autoconciencia colectiva y reforma moral, y es a menudo impulsado por movimientos de revitalización cultural, religiosa o política. Teorías filosóficas sobre la regeneración. Nietzsche y el superhombre. Friedrich Nietzsche propuso la idea de la regeneración del individuo a través del concepto de Übermensch o superhombre, un ideal de autosuperación que también podría ser extrapolado a la sociedad. Teoría de la restauración cultural de Ortega y Gasset. El filósofo español argumentaba que las sociedades contemporáneas necesitaban una regeneración cultural para superar sus crisis de identidad y valores. Impactos de la regeneración en la expectativa colectiva. Positivos. Un renacimiento de valores perdidos, revitalización de tradiciones y culturas que ayudan a reforzar la identidad colectiva. Negativos. El peligro de caer en movimientos conservadores que buscan devolver la sociedad a un pasado idealizado sin considerar los avances y lecciones del presente. Punto número 2. Evaluación de la viabilidad de cambiar las estructuras sociales y económicas. Teoría y prácticas para evaluar la viabilidad del cambio. El cambio social es un proceso complejo que involucra la transformación de las estructuras que definen cómo las personas interactúan, se organizan y se distribuyen los recursos en una sociedad. Evaluar la viabilidad de este cambio requiere considerar diversos factores como la resistencia de las estructuras existentes, la viabilidad económica, la capacidad de movilización social, la
las condiciones tecnológicas y las teorías sociales. Siguiente punto. Factores clave para evaluar la viabilidad. 1. Resistencia cultural e ideológica. Las estructuras sociales son a menudo respaldadas por una ideología dominante que puede ser resistente al cambio. Las creencias culturales, las tradiciones y las normas sociales juegan un papel fundamental en la estabilidad de las instituciones. 2. Estructuras de poder y control. Las élites que controlan los recursos, la política y la economía de una sociedad son generalmente las que tienen la mayor capacidad para frenar o moldear el cambio social. Movimientos sociales y conciencia colectiva. El nivel de organización y conciencia dentro de la población es crucial. Los movimientos sociales bien organizados, como los derechos civiles, feministas o ambientalistas, tienen un impacto en la capacidad de cambiar estructuras. 4. Condiciones económicas y tecnológicas. Los avances tecnológicos y la situación económica también son factores que determinan si un cambio social es viable. Por ejemplo, la globalización, el acceso a la información y la tecnología tienen un impacto directo en las transformaciones sociales. Siguiente punto, planteamiento de nuevas formas de organización colectiva. Conceptos clave. Plantear nuevas formas de organización colectiva es un paso fundamental para repensar cómo la sociedad puede superar sus desafíos. Estas formas pueden incluir modelos de democracia directa, cooperación sinérgica en lugar de competencia, formas descentralizadas de economía y gobierno y nuevos enfoques hacia el tiempo libre. Modelos alternativos de organización, democracia directa y participativa. Propuestas como las de Jean-Jacques Rousseau sobre la soberanía popular pueden servir de base para una mayor participación en la toma de decisiones a nivel local y global. Economía solidaria y cooperativas. Modelos como las cooperativas de trabajo y las redes de economía solidaria buscan reemplazar el modelo capitalista basado en la competencia por una cooperación mutua que prioriza el bienestar colectivo. Siguiente punto, descentralización del poder. Movimientos como el anarquismo y el municipalismo libertario defienden la descentralización de la autoridad con una organización política que se basa en asambleas locales y redes de toma de decisiones. Elementos clave en la transformación de la experiencia colectiva. Contexto social y político. El análisis del contexto es esencial para entender la viabilidad de cada método de transformación. La historia muestra que algunos métodos son más eficaces en ciertos tipos de sociedades, por ejemplo, la revolución en un régimen totalitario o la reforma en una democracia consolidada. Resistencia al cambio. Las estructuras sociales existentes a menudo tienen una gran resistencia al cambio, especialmente cuando los beneficiarios del sistema estable están en una posición de poder. Impactos a largo plazo. El cambio social puede tener consecuencias que no se manifiestan de inmediato. Es importante evaluar las transformaciones no solo en el corto plazo, sino también en el largo plazo para entender su sostenibilidad. Vamos a ver ahora las últimas actividades 21 y 22. Dice, diseña una representación visual con un mapa conceptual de los diferentes métodos de transformación y sus relaciones para profundizar en las dimensiones y similitudes de cada uno. Lo vas a hacer en este manual o si no en tu cuaderno. Y las actividades 22 son 20 preguntas que hay que contestar. Te leo solamente la pregunta y tú vas a seleccionar cada una de las respuestas. Dice, número 1. ¿Qué filosofía sostiene que las estructuras sociales tradicionales son esenciales para la cohesión social y que deben preservarse para garantizar la sostenibilidad? Aquí tenemos las 4 respuestas y tú vas a elegir solamente una
la que tú consideres que es correcta. ¿Cuál de los siguientes filósofos argumentaba que las instituciones tradicionales son producto de una evaluación histórica y deben promoverse para evitar el caos social? Siguiente. ¿Qué enfoque filosófico argumenta que las estructuras sociales deben cambiar para adaptarse a nuevas condiciones y garantizar mayor justicia y equidad? 4. ¿Verdad o falso? La teoría crítica del... Sí. La teoría crítica... Permítanme, se me movió esto. La teoría crítica de la Escuela de Frankfurt propone que las estructuras sociales deben ser transformadas para alcanzar una sociedad más justa y equitativa. Y ahí le puedes poner si es verdadero o falso. Siguiente, 5. Explica brevemente por qué en la lucha contra el cambio climático algunas estructuras económicas como las basadas en combustibles fósiles pueden ser insostenibles. 6. ¿Qué filósofo es conocido por su teoría de la acción comunicativa y por defender la necesidad de cambiar las estructuras sociales que perpetúan la desigualdad? 7. ¿Qué se entiende por hipocresía institucional en el concepto de las relaciones comunitarias? 8. ¿Verdadero o falso? La teoría de justicia de John Rawls propone que las instituciones deben garantizar la equidad para todos los miembros de la sociedad, incluso si esto implica que algunos individuos reciban beneficios adicionales para lograr la igualdad. 9. Explica la importancia de evaluar la validez de las relaciones comunitarias, porque es crucial que las normas sociales se basen en principios sólidos de justicia. 10. ¿Qué movimiento social contemporáneo ha cuestionado la validez de las instituciones policiales que perpetúan la discriminación racial? 11. ¿Cuál de las siguientes filosofías justifica la preservación de las tradiciones sociales con el argumento de que son esenciales para la estabilidad y la cohesión social? ¿Qué enfoque filosófico se centra en la utilidad práctica y promueve el cambio social basado en promover problemas concretos? ¿Verdadero o falso? El funcionalismo defiende que las instituciones sociales cumplen funciones necesarias para la cohesión de la sociedad y por tanto deberían ser conservadas. 14. ¿Qué filósofo fue reconocido por su crítica al capitalismo y su énfasis en que las estructuras sociales deben transformarse para alcanzar la justicia? 15. Explora cómo el pragmatismo justifica el cambio de las estructuras sociales. ¿Qué criterios se utilizan para determinar qué cambios son necesarios? 16. ¿Qué método de transformación social implica un cambio abrupto y radical de las estructuras sociales existentes, a menudo acompañado de violencia? 17. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo clásico de la revolución que buscó reemplazar el orden político y social existente? 18. ¿Verdadero o falso? Las utopías, según algunos filósofos, buscan crear una sociedad perfecta e idealizada, pero son generalmente difíciles de implementar en la realidad. 19. ¿Qué tipo de transformación social busca mejorar gradualmente las estructuras existentes sin destruirlas por completo? 20. ¿Qué filósofo propuso que las reformas deben buscar la justicia y la equidad dentro de las instituciones existentes sin recurrir a la violencia o la disolución completa del sistema? Ahorita en estos momentos voy a investigar el proyecto que vas a hacer. Es con relación a, permítanme, es con relación a este tema. Te lo pongo aquí en el chat. Proyecto. A ver,
Es evaluación filosófica sobre la conveniencia de mantener o cambiar estructuras sociales. Denme unos minutos y estoy con ustedes. Listo, estoy con ustedes. Miren, ya les pasé el link del proyecto que se llama Individuo y Sociedad, Perspectivas Teóricas Metodológicas en la Sociología Clásica. Y te voy a poner aquí lo que vas a hacer. Este, pues,
Listo, continúo. Dice, en la última etapa de su producción, el historiador, jurista y economista alemán Max Weber incursiona en la sociología, aunque hoy se ha considerado de manera indiscutida un clásico de esta disciplina. Se debe tener en cuenta que es recién en la última década que Weber se refiere directamente a la sociología, a la que va a caracterizar como ciencia de la acción social. Permítanme. A finales del siglo XIX y principios del XX, la sociología todavía estaba asociada al positivismo que le dio realce. En Alemania, hasta 1919, no existían cátedras de sociología. Por eso, Weber, procedente del historicismo alemán, se mantuvo en las primeras etapas de su trayectoria intelectual. Alejado de esta disciplina, que luego adoptará, pero redefiniendo su contenido, objeto y método. Los primeros textos de Weber, autocalificados como sociológicos, o lo que llevan en sus títulos la palabra sociología, pertenecen a la última fase de su trabajo. Además, en 1909, no antes, se fundó la Sociedad Alemana de Sociología, en la que Weber participó como miembro de su junta directiva junto a George Simmel, Ferdinand Tönnies y Heinrich Henkler, reemplazado al poco tiempo por Werner Sombart. Frente a la opción de rechazar la sociología como tal, la única alternativa que quedaba era encarar un esfuerzo importante por fundarla sobre otras bases. Este camino es el que siguió la cultura alemana, junto con una crítica de la sociología positivista. Este es el contexto intelectual en el que debe enmarcarse la incursión de Weber en la sociología y el esfuerzo por dotarla de un objeto, un método y un sistema de categorías teóricas propios, es decir, difíciles de las de otras ciencias de la cultura. Pero hay en el horizonte teórico de la naciente sociología alemana una disputa que no puede soslayarse, y es la que tiene lugar con el marxismo. Después del fallecimiento de Marx en 1883, el marxismo en Alemania pasó a ser una fuerza muy gravitante, no solo en el campo político, sino también en las sociedades sociales. El interés por el pensamiento marxista constituyó un rasgo común para la sociología académica alemana, pero también francesa, a finales del siglo XIX. Como sostiene Juan Carlos Portantiero y Emilio de Hipola, Weber construyó su sistema mediante un doble enfrentamiento. Pues bien, creemos que la postulación por parte de Weber de una situación de individualismo metodológico para la sociología puede ser entendida en el marco de esta doble disputa. Cabe destacar que aunque en la letra de Weber no se lee nunca literalmente la expresión individualismo metodológico, es indiscutible su adhesión a este precepto en esta fase de su trayectoria. Como observamos, su apego al principio individualista es enunciado explícitamente en diferentes lugares de su obra, en los que postula un método individualista. Como indica Neistat, hay un consenso de su obra en los que postula un método individualista. Uh, para, para considerar que el sociólogo alemán fue a la vez un pionero y un seguidor de este criterio epistemológico. Weber formuló por primera vez, permítanme, se me movió esto. Permítanme, me quedé en Weber. Déjenme ver dónde está. No lo encuentro. Sí, ya lo vi. Dice, Weber formula con cierta sistematicidad su posición individualista en lo metodológico.
en un artículo publicado en 1913 en la revista Logos. El trabajo denominado sobre algunas categorías de la sociología comprensiva contiene una exposición de los conceptos fundamentales de esta nueva ciencia y su relación con otras disciplinas, psicología, teoría jurídica, etc. El análisis del método individualista de Weber se torna significativo, a nuestro entender, porque proporciona a la sociología una base absolutamente diferente de la que puede otorgarle la teoría marxista o aún el método holista de la tradición sociológica francesa del siglo XIX y en especial de Émile Durkheim. Si, como dice Lenin, el marxismo, a diferencia de las teorías de la historia anteriores que no abarcaban las acciones de las masas de la población, y si Durkheim, con un recorrido teórico totalmente distinto, postuló la especificidad de lo social y su poder imperativo y coactivo sobre las conciencias individuales. Weber, con su método individualista, insta a proceder para el análisis de lo social desde la acción de uno o varios individuos. Según indica sobre algunas categorías de la sociología comprensiva, la acción social, que es la que reviste especial interés para la sociología, es la conducta que está referida, de acuerdo con el sentido subjetivamente mentado del actor, a la conducta de otros. En la medida en la que está asociada a motivos, intenciones o significados conferidos por el actor, la acción puede ser, a diferencia del objeto de las ciencias naturales, comprendida, y esta comprensión o interpretación del sentido de la acción es la base de la explicación causal de lo social. Ahora bien, si explicar causalmente lo social presupone la comprensión de los motivos de la acción, no es sino porque desde esta perspectiva las colectividades se reducen en una última instancia a las acciones de los individuos. Eh, en esto Weber es contundente. La sociología comprensiva trata al individuo aislado, perdón, y a su obrar como la última unidad, como su átomo, si es que no se admite esta peligrosa comparación. El individuo constituye para ese modo de consideración el límite y el único portador del comportamiento provisto de sentido. Ningún giro expresivo que parezca apartarse de él puede enmascarar este hecho. Pertenece a la índole no solo del lenguaje, sino también de nuestro pensamiento, en lo que los conceptos con que es aprendido al actuar hagan parecer a éste con el aspecto de un ser fijo, de una formación semejante a una cosa o a una persona que lleva vida propia. Lo mismo sucede, y hasta particularmente en la sociología, conceptos como Estado, feudalismo, corporación y otros parecidos designan para la sociología en general categorías que se refieren a modos determinados de actuar en sociedad, y por tanto su tarea consiste en reducir a un actuar comprensible, lo cual significa, sin excepción, al actuar de los hombres participantes. Permítanme. Ahí voy, permítanme. Mm. Esto debe ser tomado en cuenta, sugiere Weber, para evitar la sustancialización de los conceptos.
No sucede lo mismo en la teoría jurídica, reconoce, si para la sociología, tras la pérdida de Estado, solo hay un entrelazamiento de acciones específicas de personas individuales. um, ¿Dónde me quedé? Permítanme. Ah, sí. Para el derecho, en cambio, puede ser imprescindible tratar al Estado como si fuera un individuo. Esta remisión de los colectivos o de las formaciones sociales, permítanme, se me movió esto. Esta remisión de los colectivos o de las formaciones sociales a los individuos partícipes, entendemos, ponen en entredicho de alguna manera todo el aparato conceptual marxista. Si aplicamos al pie de la letra las consideraciones procedentes de Weber, los conceptos de burguesía, proletariado, capitalismo, socialismo, estado capitalista, infraestructura económica, entre otros, resultan dudosos desde el punto de vista de la ciencia, en la medida en que por ello se entienda como algo distinto al conjunto de las conductas de las personas individuales para que en cada caso intervienen. En otras palabras, esto que algunos han llamado en Weber nominalismo sociológico conduce a la eliminación del concepto de estructura social e incluso, aunque esto lo hemos estudiado en otro lado, a la resignificación del sentido fuerte que adquiere a través de la teoría marxista el concepto de clase social. Por ahora nos importa llamar la atención acerca de la distancia que separa el método de Marx, quien declara en los Grundrisse que una sociedad no está compuesta de individuos, y en las notas sobre Wagner que su método analítico no arranca del hombre, sino de un periodo social concreto del método individualista propuesto por Weber. Para la teoría marxista, la acción humana, el comportamiento de los hombres, es producto de su inserción en una estructura social y de sus prácticas económicas, políticas e ideológicas. Por eso Marx no parte del hombre, sino de las relaciones sociales del mundo de producción, que están sustraídas a su control y a sus actos individuales conscientes. Marx considera a los hombres como soportes de una relación en la cual participan no como sujetos en un contrato libre, sino como prisioneros. Se interesa por las leyes inmanentes de la producción capitalista, que se imponen como otras tantas leyes imperativas de la concurrencia. Se revelan a la conciencia del capitalista individual como motivos propulsores. Para Marx, los procesos sociales no comienzan con la proyección subjetiva de un sentido por parte de los hombres individuales. En consecuencia, la acción no puede ser jamás el punto de partida para una explicación de los fenómenos sociales. La sociología weberiana, por lo menos postulados del texto de 1913, y como veremos las primeras páginas de Economía y Sociedad, representan un quiebre con esta actitud metodológica que no es posible eludir. A decir verdad, si bien esta concepción individualista es desarrollada seriamente en estos últimos años de la reflexión weberiana, encontramos un anticipo de la misma 10 años antes, en uno de sus primeros artículos de la filosofía de la ciencia. En efecto, en un interesantísimo párrafo de Rothschild y Keynes y los problemas lógicos de la escuela histórica de la economía, Weber hace observaciones que lo distancian respecto del método de los teóricos de las clases, como le llaman en alguna ocasión en los partidarios del materialismo histórico. Dice, no se realiza ninguna distinción de principio entre las acciones de un individuo y las de muchos individuos. Ojalá que el viejo y ridículo prejuicio de los naturalistas diletantes
según el cual los fenómenos de masa, cuando son considerados como causas o como efectos históricos en un contexto dado, serían objetivamente menos individuales que las acciones de los héroes, no permanezcan ya que por mucho tiempo en la cabeza de los sociólogos. Además del artículo de 1913, la otra obra de Weber en la que se explicita su apuesta por un método individualista para la sociología es la descomunal economía y sociedad, esbozo de sociología comprensiva. Esto se observa en la primera parte de esa gran obra, es decir, la teoría de las categorías sociológicas que fue descrita entre 1918 y 1920. Hacia 1909, el editor Paul Sieve le había encargado a Weber la dirección de un equipo para elaborar una gran enciclopedia de economía política. Él se dedicó concienzudamente a la causa, pero aún así, solo las dos primeras secciones aparecieron en 1914. Su propia colaboración, la economía y los ordenamientos y poderes sociales, destinada a integrar la sección de Economía y Sociedad, fue creciendo hasta convertirse en una obra magna. A principios de 1920, Weber trabajó en su teoría de los conceptos y antes de su muerte entró en prensa a la primera parte del texto. Sin embargo, murió sin terminar su gran sociología y antes de su muerte entró en prensa la primera parte del texto. Sin embargo, murió sin terminar su gran morfología, sin poder revisar los fragmentos ya redactados que compondrían al resto de la obra. Su esposa Marianne trabajó sobre el manuscrito de su marido y lo editó por primera vez en 1922. En las primeras páginas de Economía y Sociedad, Weber retoma la definición de conceptos iniciados en sobre algunas categorías de la sociología comprensiva, pero en muchos casos modifica su contenido. Una a una va definiendo en tanto tipos ideales las categorías sociológicas fundamentales, desde acción social, relación social, pasando por orden legítimo, lucha, comunidad, sociedad, hasta llegar a las de asociación, poder, dominación, asociación política y Estado. Lo que interesa particularmente a nuestra indagación es que en esta redacción de 1918-1920, el autor insiste en la conveniencia de proceder para el análisis de los fenómenos sociales, desde la acción individual y desde el sentido que el propio actor le da a su comportamiento en sociedad, esto es, desde el significado pensado o intentado por el sujeto mismo. Recordemos que aun cuando sea social, la acción es conducta de una o varias personas individuales, como explica de manera llana Gianfranco Poggi en su ensayo sobre el clásico. Es en la acción donde Weber ancla su concepción de la sociedad y la acción en cuanto a actuar significativo que refleja una intencionalidad, una visión mentalmente presente de lo que es y de lo que debe ser, es necesariamente individual. En ella están en juego las energías, las preferencias, las elecciones de los individuos, si bien naturalmente es de los individuos en su contexto, pero como para Sartre, l'enfer c'est les autres, un componente fundamental de los contextos en los que se sitúa cada individuo está dado por otros individuos, cada uno de estos a su vez capaz de acción. Sobre la base de la construcción de la sociología de la acción y de una metodología de carácter individualista, Weber reedita aquí las advertencias de su ensayo de 1913 sobre las formaciones sociales o las estructuras conceptuales de naturaleza colectiva. Para la sociología, ellas no pueden ser otra cosa que desarrollos y entrelazamientos de acciones específicas de personas individuales, ya que
Tan solo estas pueden ser sujetos de una acción orientada por su sentido. Permítanme. Si no se admite la remisión de esos colectivos a los individuos que los componen y en cambio se los trata como sujetos, como personalidad colectiva en la acción, como seres de acción, se incurre para Weber en un falso realismo conceptual o en una sustancialización de los conceptos. Esta posición nominalista del académico y político alemán se manifiesta, por ejemplo, en su teoría de la estratificación social, en particular de las clases. Weber rechaza empleo pseudocientífico de los conceptos de clase y de interés de clase tan usual en nuestros días. Las clases no constituyen para él grupos ni comunidades, sino conjuntos de posiciones individuales agrupadas por el investigador con base en algún criterio, en este caso, posiciones del mercado. La condición de clases es para él un carácter individual, aunque compartido por muchos. En otras palabras, no hay en este sistema teórico un interés colectivo definible a partir de prácticas económicas colectivas que motive la reacción de los pertenecientes a una clase. Lo que existe, en cambio, es la presencia simultánea de intereses personales semejantes en el promedio de los sujetos que ocupan la misma posición. Es por ello que Weber se niega a considerar las clases sociales tan como grupales reales y concretos. La clase solo constituye un grupo real cuando representa para el individuo un interés, un fin de valor susceptible de orientar su acción. Como ya notamos a propósito del artículo de Logos, el enfoque individualista no solo es diferente y hasta antitético al adoptado por Marx, sino que además pone en tela de juicio los principales conceptos de dispositivo teórico marxista, que se sitúan precisamente al nivel de los conceptos colectivos. Sin el método analítico de Marx, según sus propios términos, no arranca, permítame, no arranca del hombre, sino de un periodo social correcto. Weber, en cambio, en Economía y Sociedades, empeña en señalar la insuficiencia y falta de autenticidad del método sociológico, que en estas líneas el autor se está confrontando concretamente con la llamada sociología organicista, que considera a la sociedad como un todo orgánico que supera a los individuos y dirige su obrar, y que privilegia la función por sobre la acción con sentido subjetivo. Pero no es difícil advertir también la discrepancia de su sociología comprensivista centrada en el actor, con el enfoque estructural de Marx, también llamado desde distintas posiciones naturalista, objetivista, antihumanista. Como hemos observado anteriormente, Marx no parte del individuo de la acción individual, pues los procesos de estructuras sociales no se originan a partir de las intenciones o fines de los actores individuales. Los hombres son productos, criaturas de las relaciones en que se hallan y no a la inversa, y por eso entran en el análisis científico en tanto personificación de categorías económicas u ocupantes de determinados lugares en las prácticas sociales. En su contribución, el análisis del debate Marx-Weber, Balburris sintetiza de manera bastante apropiada esta diferencia. Una de las discrepancias fundamentales entre las teorías marxista y weberiana clásicas es la diferente importancia que dan a la acción humana en la explicación de los fenómenos sociales. En el análisis de la clase, así como en otros terrenos, la teoría marxista confiere un peso causal mucho mayor al funcionamiento de las estructuras objetivas que constriñen de forma predictible el comportamiento humano. En contraste, la teoría weberiana asigna una importancia causal
mayor a la acción humana. Las estructuras supraindividuales o bien se rechazan como conceptos explicativos legítimos por su incompatibilidad con los supuestos del individualismo metodológico o bien se consideran como un resultado provisional de pautas de acción social reproducidas de forma contingente. Permítanme. Esto explica para Burris que las críticas de los weberianos a la teoría marxista se basen con frecuencia en su dimensión estructuralista, que argumenta impide prestar la atención debida al papel de la acción y de la abolición conscientes en la configuración de los fenómenos naturales. Por otra parte, Weber aclara que para un método individualista lo significa lógicamente hacer una valoración individualista, por ejemplo, en el sentido de adopción del ideal político de las libertades individuales. Pero además, Weber, al tiempo que impone su método individualista a toda construcción conceptual que parte de un todo, a la problemática funcional de la sociología o al llamado por algunos método universalista, fundamenta y acentúa la distinción entre las tareas de las ciencias sociales y de las naturales. Para Weber, entonces la sociología aventaja la ciencia natural y se diferencia de ella por su capacidad de trascender la simple determinación de leyes de funcionamiento y comprender la conducta de los individuos que protagonizan los procesos, es decir, sus valores, fines, expectativas, motivaciones, intenciones. Esto es para él precisamente lo específico del conocimiento sociológico. La operación de Marx, en cambio, es justamente la inversa. En la medida en que se plantea el problema de la conducta o responsabilidad de los individuos, es que percibe una identificación o analogía del análisis social con la ciencia natural. Es decir, en este punto en el que Weber ancla la distinción es donde Marx la distinción se borra. No habría más que recordar sus palabras del prólogo a la primera edición del Capital 1867. Pero además en el epílogo a la segunda edición, Marx insiste sobre esta idea. Transcribe extractos de un artículo aparecido en la revista El Mensaje de Europa, en los que el autor Hilarión Kaufmann expone el método economista, el método dialéctico de el capital de una manera que Marx considera sumamente acertada. La descripción de este economista ruso, reproducida y avalada por Marx, dice lo siguiente. Al igual que las ciencias naturales biológicas, el estudio científico de las formaciones económico-sociales trata de dilucidar para Marx las leyes o tendencias que gobiernan el proceso histórico, que lejos de depender de la conciencia y voluntad de los hombres, determinan desde fuera su querer. También Engels participa y rescata esta concepción no individualista del proceso histórico en su carta a Sombart el 11 de marzo de 1895, a la cual probablemente Weber tuvo acceso por su vínculo personal con esta última, escribe: según la concepción de Marx, toda la marcha de la historia tratase de los acontecimientos notables, se ha producido hasta ahora de modo consciente, es decir, los acontecimientos y las consecuencias no han dependido de la voluntad de los hombres, los participantes y los acontecimientos históricos. Deseaban algo diametralmente opuesto a lo logrado, o bien lo logrado acarreaba consecuencias absolutamente imprevistas. Al comparar aquellos objetos del método dialéctico con las tareas asignadas por Weber a la sociología comprensiva, consistentes en explicar las acciones por sus motivos, en comprenderlas por su sentido objetivo, se nos revela a las claras la gran brecha que separa ambos enfoques metodológicos. La importancia de reparar en el contraste que existe entre el método de Marx objetivista, naturalista o antihumanista y el de Weber
reside en que, a nuestro entender, esta diferencia subyace y condiciona otros aspectos teóricos del consabido debate, que se debate entre clásicos, entre ambos clásicos, por ejemplo, en el que concierte, en lo que concierte al concepto de poder, a la definición de Estado, a la concepción de la actividad política o al concepto de clases sociales. Y ya no más falta que ustedes lo terminen, por favor, y sería cuestión de que ustedes mandaran las actividades a la persona que los va a evaluar. Entonces, por mi parte es todo, y cualquier duda se pueden comunicar conmigo a mi WhatsApp o al correo. Sale, nos estamos viendo y gracias.